Maximino Martínez es sierense de nacimiento. Allá en 1946, en San Martín de Anes, seguramente dio sus primeras patadas a un balón. El del fútbol ha sido uno de los amores que le ha acompañado siempre. Primero como jugador, un extremo rápido que defendió los colores del Siero, el Condal, la Piloñesa, el Astorga y el Europa de Nava, donde colgaría las botas a comienzos de los años 70. Pero su carrera siguió en los despachos, donde demostró moverse más finamente incluso que sobre el terreno de juego. Fue directivo de la Unión Popular de Langreo más de una década e incluso fundó un club, el Lada Langreo, en 1987. Maximino era un torbellino y la actividad de club también se le quedaba pequeña. El siguiente paso fue formar parte de la Junta Directiva de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias en 1988, primero como vocal y luego como vicepresidente, de la mano de Manuel Vega Arango, a quien sucedería en el cargo en 1994. El fútbol asturiano entró en la modernidad de la mano de Maxi. Feroz en su lucha por defender los intereses del fútbol modesto, de base, sus conquistas no fueron menores. Desde la profesionalización de los clubes con la compra de ordenadores y fax, hasta dotar a los campos de botiquines y camillas en los primeros tiempos, y de desfibriladores portátiles en la última década. Abrió delegaciones federativas en distintos puntos de Asturias para que ningún club quedara desamparado. Peleó por las primeras ayudas institucionales del Principado para el fútbol modesto, contribuyendo a la modernización de los campos de fútbol de la mano del gobierno autonómico y los ayuntamientos, proliferando los terrenos de juego de hierba sintética que aliviaban el mantenimiento de los campos. Sergio Marqués, que era el presidente, me reuní con él varias veces y al final también nos dio un dinero que fueron 20 millones de pesetas para pequeñas obras en los campos de fútbol. Ahí empezamos nosotros con las primeras subvenciones que después de que nunca se había dado nada al fútbol. Por lo tanto, creo que fue un gran logro ese. Siempre alineado con los clubes asturianos, peleó por la legalización de las loterías familiares, luchó por sus derechos audiovisuales e impulsó el reconocimiento para los directivos que dedican su vida a esos clubes. La propia Federación Asturiana también se modernizó de su mano, adquiriendo su sede en la gijonesa calle Constitución, también propiciando la mejora de los campos federativos de Arroces, con la compra, igualmente, del Llerón. Fue el impulsor de la celebración del centenario de la Federación Asturiana y recuperó la selección asturiana absoluta. También las distintas selecciones nacionales fueron habituales en los campos y estadios asturianos, y los éxitos de los nuestros pudo saborearlos siempre en primera persona. Gozó de la plena confianza de Ángel María Villar y también la del actual presidente, Luis Rubiales. Pero no por la relación desde que es presidente. Rubiales fue presidente de AFE y era directivo de la federación. Bueno, pues él y yo pues nos sentábamos, coincidió que el primer día nos sentamos uno al lado del otro, congeniamos muy bien, dimos la guerra a los dos muy bien y por lo tanto para mí es lo máximo en este momento. A nivel nacional desempeñó labores de relevancia sin dejar de defender los intereses del fútbol asturiano. Fue vicepresidente de la Real Federación Española, responsable de las categorías inferiores de la selección nacional, presidente de la Mutualidad de Futbolistas y uno de los negociadores que dio forma al Real Decreto por el que un porcentaje de la venta de los derechos audiovisuales del fútbol profesional acabe revertiendo siempre en el fútbol de base. Su último sueño, un viejo anhelo suyo, es hoy una realidad: la nueva sede de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, unificada con la Mutualidad de Futbolistas, un complejo que desde hoy lleva su nombre, Maximino Martínez, como tributo al hombre que transformó el fútbol asturiano.